Hola, equipazo, ¿cómo les va? Qué bueno que nos acompañan, qué gusto saludarles. Inicio de semana, ya sea que nos escuchen en el en vivo o en el como en vivo, pues no deja de ser inicio de semana. Y estamos por acá con el gusto de siempre saludándoles, informándoles y, por supuesto, con equipo completo, mi querido Carlos Castellanos. Blanquita Lolbe, qué gusto saludarte, amigos del equipazo informativo, qué gusto saludarles, darles la bienvenida a la información que les tenemos preparada el día de hoy. Por lo pronto, pues nosotros ya estamos listos para arrancar y para comenzar. Pues vámonos de una vez volando porque está El larguito. tiempo, el tiempo apremia. Venga. Tiempo corre. Pues sí, son los hashtags en tendencia de hoy y el primer hashtag en tendencia es Latinus, um, que tiene que ver con el debate, Bien. el primer debate entre los, como decían en el debate, las candidaturas a la presidencia de la República para este 2024, que son dos mujeres y un hombre. Y bueno, pues se dieron análisis, postdebates, presencia de diferentes analistas políticos, comentaristas y periodistas en distintos medios de comunicación. Y Latinos fue uno de ellos, que me parece, Carlos, que llamó la atención particularmente por quienes estaban ahí presentes, a quienes se les asocia fundamentalmente o particularmente con pues la derecha, digamos, ¿no? O con el pasado, como lo quieran llamar, como lo llama el presidente o como lo quieren llamar ustedes. Estaba gente como Denis Dresser, estaba Reyes Heroles, estaba el expresidente del Instituto Nacional Electoral, que es de los favoritos, ¿cómo le llamaremos? De las favoritas punching bag del presidente López Obrador. ¿Quién más estaba? Bueno, de Televisa, ¿cómo se llama él, Carlos? Es Jesús Silva Herzog Márquez. No, el otro. Lorenzo Córdoba Sí. y es el que era el encargado del El director, ¿no? Televisa, así del Ajá. noticiero Leopoldo Gómez. Exactamente, Leopoldo Gómez. Entonces, y bueno, por supuesto, Carlos Loret de Mola conduciendo ahí un poco la mesa de debate. Y uno pensaría, bueno, pues que se iban a volcar a favor de Xóchitl Gálvez, a ponderar el buen desempeño, pero no, me parece que son bastante realistas, bastante atinados, en el sentido de que, bueno, es que aquí se discute mucho de quién, no lo dicen así, pero en muchos lugares se habla de quién había ganado el debate, ¿no? Incluso desde antes. Y a mí me parece que no se trata de eso y que en todo caso no hay un ganador claro en este debate. Más bien lo que vimos fueron, pues yo no sé ni lo que vimos. Lo que sí sé, Carlos, a ver, tú me dirás, es que se me hizo larguísimo y aburridísimo, francamente. Larguísimo, aburrido, repetitivo y sin posibilidades de que los conociera realmente. Demasiado acartonados ellos, demasiado metidos como con un calzador en los tiempos y en los temas como para poder realmente darnos a conocer a los votantes de qué van sus propuestas. Yo no oí propuestas, o sea, sí lo que quieren hacer, pero yo lo que siempre peleo y siempre pregunto, y tú lo sabes porque tú también lo haces, es cómo, exacto, cómo. Y no les da, es que tampoco les da mucho tiempo, pero sí podemos decir que Claudia estaba mucho más preparada, que no se salió de su guión, ni de su personaje, digamos, o de su personalidad, como quieras, y que se veía bastante más nerviosa, menos concreta, más dudosa, más insegura probablemente a Xóchitl Gálvez, incluso incómoda en lo que traía puesto. Creo que en eso tienen que trabajar, que la dejen ser como es ella, hombre, si quiere que se sienta cómoda. Tú sabes que cuando llevas puesto algo que no te hace sentir a gusto, se nota, ¿no? Bueno, desde ahí empezamos mal. Sí, completamente de acuerdo. Desde ahí empezamos mal y me parece que donde tú terminas podría yo empezar para decir que lo que tú has mencionado en pocas palabras lo resumimos en este día, en el análisis que han hecho los expertos, como
los errores o las fallas o los temas, mejor dicho, de los que se habla en torno al debate. Número 1, se habla de problemas técnicos. Ah, sí, el reloj. Exactamente. Increíble. Número 1, se habla de problemas técnicos. De no Número 2, relacionado con los problemas técnicos, se habla de dineros, porque ¿cuántos millones de pesos costó este ejercicio? Estamos hablando de varios millones, para que le preguntaron en algún momento a Maynes por qué casi todo el tiempo mantenía una sonrisa tan, pues, inexplicable, ¿no? Sí. Y él le contestaba al entrevistador, pues lo que pasa es que no teníamos monitores, es que no sabíamos entonces en qué momento nos estaban tomando a uno o estaban tomando al otro, o si los estaban tomando a todos al mismo tiempo, y entonces, por eso vuelvo al punto número 2, los dineros. Pues, ¿dónde quedó tanto dinero que costó este debate que no fueron capaces ni de garantizar un buen uso de los tiempos, de los relojes, exacto? Por el otro, no fueron capaces ni siquiera de darles todos los elementos indispensables para las personas que iban a estar en ese debate. Tú y yo, que nos hemos dedicado a hacer televisión, sabemos lo importante que son los monitores. Claro. En esas pantallas, quienes están siendo tomados por las cámaras pueden observar a quién está enfocando la cámara, y de esa manera, pues si la cámara está enfocando al que se encuentra al lado, pues uno puede aprovechar para tomar la botellita y darle un traguito al agua, cosas así. Pero por eso decía Maynes, pues yo no sabía en qué momento, y por eso todo el tiempo estaba como con una sonrisa congelada, como si le hubiera ido a comprar a la Merced y no se la pudiera quitar de la cara. En fin, ese es otro aspecto interesante del debate. 2. Y uno más, me parece quizás el más interesante, pues el hecho de que el formato, dicen, estuvo muy mal y no les permitió, y es a lo que tú te referías, ese formato del debate no les permitió desenvolverse a las candidatas. Y además fue larguísimo, como tú bien dijiste en un principio, y aburridísimo, 1 hora con 47, 45 minutos, casi 2 horas. Vaya, pues una película de Hollywood dura más o menos eso, pero tiene muchos efectos especiales. Y aquí, la verdad es que no eran capaces de mantener la atención de la gente. Esa es una realidad. Fueron 2 horas que parecieron 4. Fíjate que yo tengo que ponderar algo, el papel de los moderadores. Ellos se ajustaron a lo que les dijeron que tenían que hacer. Sí, es lo que finalmente tiene que hacer un moderador, que tiene que entender que no es el centro de atención, ¿no? Me parece que lo hicieron bien. Quiero subrayar el súper papel que hizo, muy bien hecho, Denise Merker. Me parece que estuvo muy centrada, que cuestionó, que no tuvo reparos e hizo bien en decirles, bueno, es que contesten las preguntas. Ya esto era una discusión en Twitter, ella no estaba viendo Twitter, pero ya era una discusión en Twitter que les preguntaban una cosa y no contestaban, porque estaban muy metidos en su tema. O sea, lo ensayaron tanto, estaban tan preparados que no contestaban las preguntas que les estaban haciendo los moderadores, sino que repetían una y otra vez lo mismo que oímos en los spots, en los diferentes discos, todo. Ya no hay nada nuevo. Luego hace hoy una cosa nueva, la Dama de Hielo, que creo que se queda para la historia, que fue la única cosa así como muy atinada y además muy, que dijo Xóchitl Gálvez, que tiene cierta razón, es un calificativo o una frase que califica la actitud de Sheinbaum, que dicho sea de paso, fue la única que no se inmutó. Ella todo el tiempo estuvo, si acaso lo único que hacía era muecas de, eso no es cierto. Claro. ¿No? Cosas así de ese tipo que se supone que no deberíamos de haber visto. Porque cuando se supone que como norma, y este es otro asunto de las cámaras, se supone que como norma en los debates, la cámara tiene que enfocar al que está hablando, no a los otros. Precisamente para no generar este tipo, porque estar viendo a los otros y los gestos, cuando están los gestos... Descalificando al otro con gestos, ¿no? Están participando, ¿no?, en el debate. Pero como no era y estaría bien si fuera un debate, se tendría que hacer si fuera un debate, tomas generales, siempre en primer plano los tres,
se puede hacer, ¿no? En primer plano, bastante cerca para que puedas apreciarlos. A lo mejor si fuera un debate, pero me parece que este no fue un debate, porque había descalificaciones y cosas, y ay, de repente medio decían eso no es cierto, mentirosa, corrupta, lo que quieras y más, ¿no? Bueno. Pero luego una cosa que no mencionamos, mi querido Carlos, a ver qué dicen nuestros amigos, el set. Yo cuando estaba viendo decía, este es como aquel de ¡que pase el no sé qué! Así se tantos colores, tanto garigoleo. Había una especie de urna en medio plateada que yo dije, pues a lo mejor al final de ahí van a sacar una preguntita sorpresa, ¿verdad? Se van a parar, los vamos a ver. Algo, ¿no? Estaba ahí como quién sabe para qué. Yo entiendo que es muy difícil adaptar una sala de consejo, no muy, es difícil adaptar una sala de consejo, que fue el caso, en un set de televisión, ¿no? Pero costó tanto que uno pensaría que con lo que costó se podría hacer. O sea, con menos dinero se puede hacer. Ah, y otra cosa que yo, el primero yo lo estaba viendo y dije, mi tele está fallando, ¿qué onda? Pero luego estaba revisando Twitter porque anda uno en todos lados y vi que el doctor Frisbee comentó que el programa se oía como de los años 40, ¿sabes? O de los años 50, no de los 40. Que el sonido era malísimo, aparte de todo. O sea, después de un rato como que ya el oído medio se acostumbra y todo, pero si lo detectas, dices, ¿por qué suena tan mal? O sea, este ya no es sonido del siglo XXI, no, del 2024, del primer cuarto del siglo XXI, por Dios, ¿dónde están? ¿No? ¿Por qué un sonido tan malo? ¿A cuál de sus cuates contrataron que hizo un trabajo, no? ¿Verdad? Esa es otra. Porque si contratas a un profesional de estudios profesionales, te cobra lo mismo y te hace mejor las cosas. A lo mejor un poquito más, pero te hace mejor las cosas. Alguien con más cancha en esto, ¿no? En la materia. Sí, 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 esa pudo haber sido una opción. Sin embargo, fíjate lo que dice Caósfera. Pero ¿será realmente necesario un monitor para guardar compostura? O sea, estás en un debate de candidatos presidenciales. ¿No es eso suficiente como para tomarlo en serio, independientemente de las fallas o aciertos de la organización? Fíjate que bueno, nosotros tenemos, como lo mencionabas tú, pues experiencia en hacer programas de televisión. Y hacer un programa sin monitor, o sea, sí se puede hacer. ¿Sí? Yo he hecho grabaciones, pero cuando son grabaciones lo haces y luego si te ves puedes corregir alguna cosa. A veces, no siempre se puede, ¿no? Si no, ya te la corregí. Pero cuando es una grabación, te puedes ir sin monitor y no hay problema. Pero cuando estás en vivo, sí te da cierta seguridad verte. Y no es que no se tome con seriedad, es que no sabes lo que está pasando. Estás como así, es como el músico que no tiene su monitor de regreso, algo así, para que más o menos me entienda. Es un poco eso. Y no es porque se lo tome a seriedad o no, es porque no sabes realmente si se está viendo, si te estás viendo o lo que sea. Creo que debe haber algún componente psicológico que da cierta seguridad de estar viendo lo que está pasando en el monitor. Tú no sabes si te están tomando a ti o están tomando al otro. Entonces no sabes si ver así o para no ver así, que salgas, esas son cosas estéticas de la cámara, de estética de la imagen, para no salir todo chueco porque estás viendo al de aquel lado, lo ves en el monitor porque lo están tomando. O sea, Carlos me está hablando y yo, como lo tengo aquí, pues tengo que verlo así, ¿no? O para no voltear porque no sé si me están tomando y entonces de repente digo, ¿qué onda? Entonces, si tengo el monitor, lo veo en el monitor y ahí puedo sentir o no, lo que sea. Eso da por eso creo que es eso, que da cierta seguridad. Dice, curiosidades, Marco Sheinbaum aplicó la misma del PG, al menos en 2 ocasiones no estuvo de acuerdo con Denise, como la corrupción que no se ha terminado. Sí, bueno. Creo que estaba el discurso demasiado hecho y cuadrado. Y en el caso de Claudia, y en el caso de Xóchitl, no era ella, no era la Xóchitl que solemos ver, e insisto, creo que tenía que ver con todo, con que no, se siente incómoda dentro de del traje que le pusieron, o sea, no le puedes cambiar, no sé por qué lo hacen, pero les cambian la personalidad y desconectan. ¿Sabes a quién le pasó? A Josefina Vázquez Mota. Cierto. ¿Verdad? A ver, ya que dijiste cierto, tú di a qué me refiero, porque
para que se vea pues que estamos pensando lo mismo y nunca lo hemos No, pues platicado tú y yo, ¿eh? no, simple y sencillamente es el hecho de que cuando un personaje se involucra en una campaña y más cuando se trata de una campaña por la presidencia de la República, evidentemente detrás de él hay asesores de todo tipo, desde la imagen hasta el tono de voz, hasta el tipo de discurso que va a decir, hasta el que le organiza la agenda, hasta el que le dice a qué eventos sí va a acudir y a qué eventos no va a acudir. Es decir, al final, evidentemente, las decisiones las tomará el candidato o la candidata. No quiero decir de ninguna manera que sean títeres. Las decisiones finales quiero creer que las toma el candidato o la candidata, pero es evidente que siempre se va a asesorar de personas que ya saben sobre este tipo de asuntos. ¿Por qué razón? Pues porque estar en una campaña política, pues es prácticamente como estar en un concurso de belleza, en un concurso de popularidad. Se trata de ganar adeptos y la gente pues se deja llevar por la imagen, por el oído, por todo. Y para eso le crean y le construyen una imagen a los candidatos o a las candidatas. Y en este caso, la imagen de Claudia Sheinbaum, vale la pena decirlo, desde que asumió la jefatura de gobierno empezaron a trabajársela, ¿lo recuerdas? Que aquí, no, ni siquiera aquí, lo platicamos cuando estábamos en la radio todavía, sí. En la mañanita lo platicábamos, cómo le estaba costando al principio. Claudia Sheinbaum no convencía, yo te decía, a mí no me gusta el tono de voz que maneja, y de repente se lo endulzaron, se lo suavizaron. Mira, ya le cambiaron el tono de voz y ahora ya le están alisando el cabello, ahora ya le van a hacer esto, ahora la ropa, y ahora Claudia Sheinbaum no le da la razón en todo a López Obrador. Ella sí sale con cubrebocas a pesar de que estamos en la pandemia y el presidente no. Ese tipo de cosas son parte de la asesoría que hay detrás de Claudia Sheinbaum y es una gran ventaja que le lleva no sé cuántas millas por de delantera a Xóchitl Gálvez. Esa es la realidad en ese aspecto. Por eso es que ahora que nos enfrentamos a las dos candidatas en un debate y en una pantalla, pues evidentemente Xóchitl Gálvez no gustó, no convenció, algunos no la acabaron de entender, y es que ese es el punto. Le están empezando a modificar la imagen apenas, y pues sí, se siente falsa, se siente que no es ella. Insisto, en el caso de Josefina Vázquez Mota, cuando estaba como precandidata o como candidata al Estado de México, ¿no? Al gobierno del Estado de México, sí. Josefina Vázquez Mota fue candidata presidencial. No, como candidata, sí, como candidata, ¿por qué dije bueno, candidata presidencial? Me acuerdo que le cambiaron de buenas a primeras, la adelgazaron mucho, sí. Le cambiaron el peinado y como que dejó de ser ella, entonces ya no la reconocías, ya no conectabas con ella. Ese fue un desatino. Como fue una cosa atinada, por ejemplo, en el caso de Enrique Peña Nieto al principio probablemente no recuerdo, traía el copete hasta por acá y se lo fueron bajando muy, muy, muy sutilmente. Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, no articulaba 3 palabras juntas. O sea, de verdad, nada. Pues lo trabajaron desde que estaba en el Estado de México, mucho. Sí. Y lograron lo que pudieron, pero algo lograron. Muy bueno. Es la verdad. Pero cambiarle tan rápido a una persona este tipo de cosas cuesta mucho trabajo. Y me parece que uno de las cosas buenas que tiene Xóchitl Gálvez es la frescura, la espontaneidad, el ser dicho, ese tipo de cosas que se lo quitan todo cuando la meten con calzador, porque ahora se le había apretado, en un traje sastre. Por más que tenga ciertos adornitos medio típicos, la blusita no parece ser ella, yo estoy segura de que ella tampoco siente ella, entonces no se suelta tampoco. O sea, agregarle esas dos cosas y eso no le ayuda para nada, ¿no? Y además de que sabe que es la que tiene más cosas por las que la puedan atacar, porque trae cargando consigo las gestiones del PAN y las del Revolucionario Institucional. Entonces, por ese lado, le pueden dar orto, como pasó, la pueden atacar mucho. Ahora, a mí me gustaría que en un debate
dice, dijera, a ver, ¿cuáles son sus propuestas en materia de salud? No, pues yo tengo y que no se atacan, que no se fueran sí, como lo hizo Fox, ¿no? Y van a robar no, sino que dijeran, ellos mismos a lo mejor, y para asegurarme de que no van a robar voy a hacer esto y esto, algo mucho más estructurado, porque siempre nos han presentado las ideas así como, me puede recordar Cedillo, fíjense hasta dónde me voy, vamos a crear 1 millón de empleos cada año, y eso lo dijo Cedillo, y lo dijo Salinas, y lo dijo de la Madrid, lo dijeron más, ¿no? Bueno, cada uno, después Cedillo también lo dijeron, bueno, nunca se han creado 1 millón de empleos al año, nunca. La meta. Vamos a crecer al 4% anual. No, señor, tenemos 40, 50 años que no crecemos al 4% anual, que es lo que debería crecer México. Pero el asunto es que no nos dicen cómo. Y nosotros, pobrecitos, pues les compramos el 4% y el millón de empleos y los hospitales como Dinamarca, pero pues no nos dicen cómo, ¿verdad? Pues es que prometer no empobrece, y en campaña, efectivamente, esa es la labor de la mayoría de los candidatos, y como la gente pues sigue saliendo a votar y sigue respaldando este sistema porque es lo único que le queda a la gente, pues ellos también consideran que, pues es que si la gente sigue saliendo a votar y si nos sigue apoyando, pues ¿para qué le vamos a cambiar la dosis? Y por eso nos la recetan cada vez que hay elecciones. Bueno, pues ahí está. En realidad, Latinos fue nuestro hashtag en tendencia de hoy número 1, porque en el contexto del debate presidencial que ocurrió este domingo 7 de abril del 2024 entre los candidatos a la presidencia Jorge Álvarez Maínez, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, pues en ese contexto hasta los analistas de Latinos, que como todos sabemos son muy opositores a López Obrador, consideraron pues que la ganadora de ese debate había sido Claudia Sheinbaum, y pues lamentaron que Xóchitl Gálvez pues no fuera la candidata que ellos como oposición hubieran querido. Por eso Latinos fue nuestro primer hashtag en tendencia. No sé si valdría la pena, ya sé que nos colgamos un poquito, ver que dura solo 28 segundos, el fragmento de Latinos en el, a ver si lo puedo subir, de lo de Martín González. Lo voy a correr. A ver, va. Pero ella más presidencial. Claudia, yo creo que Claudia no solo sale de Lima, y apenas, no sale muy bien. Es en comparación a, y la verdad es que eso funciona muy mal, muy mal. Incluso en los temas en los que ella estaba en la ofensiva, el segundo bloque de producción, estaba de uno a otro, no trababa, no agarraba, dejaba pasar, ella misma dejaba pasar los temas. Entonces yo creo que frente a la opinión pública que está viendo esto, que no son expertos en políticas públicas ni mucho más, y además algunos están buscando una razón para votar por nosotros, yo no vi que dio ninguna, la verdad. En la parte de la imagen, con toda la experiencia que tienes en la televisión, se veía más presidencial Claudia, sin lugar a dudas. Eso sería lo primero que yo diría, sin lugar a dudas. Por eso Latinos fue nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. Ya con eso. Pues bueno, vamos al siguiente. Bueno. A fuerzas, Eclipse, ¿no? Que fue la gran nota del día, qué cosa tan bonita, qué experiencia tan padre, sobre todo para nuestros amigos ahí en Torreón, Coahuila, en Mazatlán, donde se pudo ver, pues, cómo se oscureció de repente al mediodía, y una oscuridad, una noche que duró muy poquitito. Aquí hubo una cosa muy atinada, me parece, del presidente López Obrador, que fue ajustar la mañanera al horario del eclipse, sí. Llevar a un especialista que diera la explicación, invitar a todos en medio del eclipse pues a verlo momentáneamente y luego bromear una vez que volvió a amanecer, con decir pues vamos a empezar, ¿no? Sí. Creo que fue que cuando vi lo que había hecho, dije, es que este es un maestro de la propaganda, qué bruto, de verdad que me sorprende muchísimo cada vez. Es muy bueno en esa materia, sabe de esto cómo dar los golpes, ¿no? De propaganda, y lo hace muy bien, muy bien. Ese es un don, me parece, que él tiene, y se lo reconozco. Además, y que lo tiene Trump, por ejemplo, porque Trump anunció su candidatura en medio del eclipse con un video cortito que
no sé si es genial o da pena ajena. Ya lo verán en algún momento, pero es como que aparece la imagen de Trump como si fuera la luna tapando al sol. Ay, Eclipsando al sol. Y bueno, lo hizo justo en el momento del eclipse, Ada el anunció y entonces lanzan este video, pero bueno, ese es otro asunto. muy bien. Pues Eclipse 2024 es nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy porque sin lugar a dudas se trata de un evento histórico. Se repite cada cierto número de años, alrededor de 30. El próximo será en el año 1952. El anterior a anterior eclipse total de sol que había pasado por la República Mexicana, es a lo que me refiero cuando digo fue en 1991. Y muchos ya estábamos creciditos y ya nos acordamos, ya habíamos vivido esa experiencia y de manera muy particular, creo, vale la pena decirlo, fue una de las experiencias más impresionantes de la vida para quienes vivimos en la capital del país, porque en 1991 el eclipse total de sol, así como ocurrió en este 2024 allá en Mazatlán, Sinaloa, en 1991 fue en la Ciudad de México y por esa razón es que nosotros recordamos muy bien el asunto, quienes lo vivimos aquí en la capital del país. Pero antes de 1991 ya había ocurrido otro en el año de 1970 y si le vamos indagando para atrás pues encontraremos muchos más. Pero lo que nos interesa es en adelante, el próximo será en el año 2052. Muchos tenemos la confianza en poderlo vivir nuevamente, aunque también vale la pena decirlo, ese del 2052 no va a ser eclipse total de sol para la capital del país, sino, si no me falla la memoria, para la zona de Nayarit y por esa zona del territorio nacional, pero será hasta el 2052. Por eso, este eclipse del 2024 pues ha sido histórico de verdad. Muchísimas personas, fue el primer eclipse que vivieron y se nota en la emoción cuando lo narran, cuando lo platican, cuando lo explican. Sí, estuvo muy interesante, muy, pues la gente muy emocionada naturalmente, hablando pues precisamente del eclipse. En es una cosa que hicieron con un dron, donde se ve claramente, bueno, con la cámara, ahí está cómo se oscurece el cielo. Y luego se vuelve a iluminar. Así es. Padrísimo. Sí, está muy interesante. Todo esto en un lapso de unas 3-4 horas, evidentemente, esto lo hacen rapidísimo. Y la parte importante, en efecto, pues es cuando se cubre totalmente y se genera lo que les conoce como el aro de fuego, que es cuando está total y absolutamente cubierto el sol por la luna, y entonces se observa nada más el contorno luminoso. Muy bonito el asunto. Y pues creo que básicamente, Blanquita, por esa razón, Eclipse 2024 es nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy. Dice Caosfera, vamos a ver si llegamos y cuántos nos acordamos de este momento comentando el del 2024 y deseando llegar al siguiente, jaja. Yo ya seré crosita, dice Leti Chong. Mazatlán, Sinaloa se oscureció por completo. Leti dice, yo bien emocionada por el eclipse y a mis alumnos ni les interesó, se aburrieron. Sí. Oh, ¿qué tal? Sí. Es que fíjate, es que eso de que algunos se aburrieron, tiene de alguna manera puede tener razón, y era lo que comentábamos antes de empezar el programa. ¿Te acuerdas lo que yo te decía? Sí. Que si no lo viste con los lentes, si no tuviste un filtro y no volteaste al cielo para ver esa conjunción, si no pasó eso, pues sí, en realidad quienes no lo vivieron así, pues nada más fue como si de repente hubiera pasado una nube, se hubiera quedado estacionada un ratito y después le hubiera despejado nuevamente el ambiente. Eso sí es una realidad también. Sí, es verdad. Acá fue bien notorio el bajón de temperatura, dice Caosfera, por el eclipse. No se nos oscureció tanto como pasó en Mazatlán y otros puntos clave, como Coahuila y demás, pero hermosas las sombras de los árboles. Sí fue otra de las cosas que ponderaron muchas personas. Hubo muchas fotos. Chochita, ok. Y ahora sí ya entendí, dije, seré crosita. Bueno, ya que dices Chochita, ya muy viejita. Chochita, claro. Chochita, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, que tenía 10 años, pues en el anterior. Bueno,
Pues ahí está. Eclipse 2024, el segundo hashtag en tendencia. Y el tercero, no menos interesante, hablando de eclipses, qué eclipsada de las relaciones entre México y Ecuador, pues tras primero el hecho de que la Embajada de Ecuador le diera asilo al el ex vicepresidente de Ecuador, acusado de, pues, de corrupción y de tener algunos nexos con el narcotráfico. Y luego la irrupción pues de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en territorio mexicano allá en Ecuador, que eso es la Embajada de México en Ecuador, como lo es la Embajada de Estados Unidos en México, es territorio norteamericano, en fin, es una invasión que no está bien aquí, que recibió la condena de muchos países alrededor del mundo. Y bueno, las noticias posteriores que se dieron a conocer en torno al supuesto intento de suicidio de Jorge Glass, el ex vicepresidente que ha sido trasladado a un hospital. Yo había leído por ahí que porque se negaba a comer, luego se conoce que por una sobredosis. Pero esa, no, la información oficial es esa, que se negó a comer, que sí, por ¿no? eso lo trasladaron, pero esa es la información oficial. Ajá. Pero luego se trascendió que había sido por una sobredosis, lo cual me parece también un poco inexplicable, a menos que se le hayan proporcionado una sobredosis en una cárcel. Bueno, quién sabe qué tan fácil sea. Está bien interesante el asunto de este conflicto entre Ecuador y México. Muchas personas, a pesar del hecho, pues siguen aprovechando el asunto para tratar de golpear políticamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vale la pena mencionarlo. Y lo digo porque creo que es parte del contexto de la información, ya que muchos han considerado que casi fue el presidente López Obrador el que pues propició este conflicto con Ecuador, por 2 o 3 razones importantes. La primera de ellas, tú ya la dijiste muy bien, el hecho de que se le abrieron las puertas al ex vicepresidente Jorge Glass de Ecuador, se le abrieron las puertas de la Embajada de México en Ecuador, en Quito, precisamente. Y se le abrieron después de que Jorge Glass había sido sentenciado por 2 causas penales diferentes. Primero a 6 años de prisión y luego a 8. Una de ellas relacionada con el caso Odebrecht. Se supone que se confirmó su participación en esas tramas de corrupción de la petrolera brasileña. Y el otro caso por el cual también había sido sentenciado tenía que ver con cuestiones, si no me falla la memoria, de corrupción o cohecho, por algo por el estilo. Y tenía otra causa abierta más, y cuando se le abre otra causa más, y cuando le dan la posibilidad de que abandone la cárcel para que lleve sus sentencias precisamente pues con brazalete o en libertad, algo por el estilo, es cuando él aprovecha para irse a la Embajada de México en Quito. Allí le abren las puertas porque él dice que es perseguido político. Y México le da esa calidad y ese trato de perseguido político. Y por esa razón, después, cuando el presidente López Obrador empieza a hablar del asunto y refiere incluso a un aspirante al que asesinaron de apellido Villavicencio, Fernando Villavicencio, pues empieza a generar un cisma de información allí en Ecuador, porque hasta la esposa le pide al presidente que se calle y que no hable, porque sí, el presidente pues infirió cosas y las dijo en la mañanera que de alguna u otra manera pues tocaban al pueblo de Ecuador. Al final, insisto, esto todo es parte del contexto del asunto y muchos consideran que el presidente López Obrador de alguna manera es causante también de las cosas. La realidad es que aunque eso fuera cierto, lo que sí es un hecho es que cuando el gobierno de México pide el asilo político para el expresidente Glass, el ex vicepresidente Jorge Glass, el gobierno de Ecuador no se lo da, se lo niega. Y por esa razón, pues empiezan a fluir los rumores de que cabe la posibilidad de que se fugue el ex vicepresidente. Y entonces Ecuador toma la decisión de no permitir eso y con fuerzas del orden irrumpen ilegalmente en la Embajada de México en Quito. Irrumpen para sacar a Jorge Glass.
Y esa es la historia en realidad tremenda que todo mundo ahora sí condena, desde Estados Unidos, prácticamente América Latina hasta la Unión Europea, porque se supone que las embajadas son territorios de la nación, son como extensiones, como brazos. Al haber irrumpido Ecuador en la embajada, pues fue como si hubiera cometido una invasión a nuestro país, un asunto que evidentemente todos condenan, todos condenamos, y que hoy por hoy mantiene rotas las relaciones entre Ecuador y México, y la amenaza también, más que la amenaza, el aviso de que se acudirá ante la Corte Internacional para que dirima el asunto. Y todavía lo que tiene que ver, pues Daniel Noboa, que es el presidente de Ecuador, pues ha dicho que él sí está dispuesto a sentarse a la mesa para dialogar con México, pero siempre y cuando partiendo del hecho, pues de que no se puede permitir o no se podía permitir que se violentara la ley, ni que un criminal se diera a la fuga, algo por el estilo, estoy parafraseando. El asunto está muy, muy preocupante y muy tenso en realidad todavía. Sí, bueno, pues habían incluso solicitado un salvoconducto para Jorge Glass para que fuese trasladado a México y el gobierno de Ecuador ya lo había negado, ya estando Jorge Glass en la Embajada de México. Recordemos también que antes de que esto sucediera, la invasión de la Embajada de México allá en Quito, ya se había declarado como persona non grata la embajadora, ¿no? Allá en aquel país, a la embajadora mexicana. Hoy Daniel Noboa dice que acepta la situación compleja y sin precedentes entre Ecuador y México, y también hay que recordar la personalidad de Noboa, este hombre que desplegó, en cuanto entró a la presidencia de Ecuador, desplegó a todas las fuerzas de seguridad militares por todo el país para tratar de detener pues la ola de violencia, y que también había un antecedente de que había hecho un llamado al presidente López Obrador o a México para que dejaran de apoyar al cártel, era el cártel de Sinaloa, si no me equivoco, para que dejaran de pasar todo la coca que estaban pasando. En fin, ya es un asunto que ya viene de tiempo atrás incluso, y que se ha venido agudizando, pues en la medida en que no se resuelva. Ahora, eso no lo hace que sea menos preocupante, que lamentable, pues que tengas que rompas relaciones con un país considerado pues hermano, ¿no? Dice Alicia Bárcena, por cierto, la canciller, que no hay justificación en lo que se refiere a Ecuador. Respondió a la postura de la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y dijo: no hay justificación por las acciones que emprendió la policía del país sudamericano en la Embajada de México. Esto lo dijo en la conferencia matutina, donde pues fundamentalmente dijo: no hay justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la Embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente a la dignidad del personal diplomático, que también eso sucedió. Asimismo, sentenció que la nación siempre se ha apegado al derecho internacional, por lo que negó que hayan quebrantado lo estipulado en las convenciones de Viena y de Caracas. Incluso recordó que México mantuvo comunicación directa y constante con Ecuador para conocer a profundidad el tema previo a otorgar el asilo político. Y hay una comunicación, una tarjeta informativa del 17 de diciembre del 2023 por parte del gobierno de México, donde dice que el 17 de diciembre de ese 2023, Jorge Glass Espinel se presentó en la sede de la Embajada de México para solicitar su ingreso y salvaguarda, expresando temor por su seguridad y libertad personal. De conformidad con el marco jurídico mexicano en materia de protección internacional a personas, con los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para este tipo de casos, y con el principio pro persona consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permitió el acceso Glass Espinel en calidad de huésped. En caso de que formalice una solicitud de asilo político, se analizará detenidamente y recabará la información necesaria para proceder como corresponda, de conformidad con los tratados internacionales pertinentes. O sea, México se estaba apegando a los protocolos diplomáticos. Dice: ok, pero mientras tanto, estás aquí estás seguro, pero pues vamos a investigar qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces había acercamientos. El último punto dice: como se le expresó hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, el gobierno de México y su embajada en Ecuador están en la mejor disposición de mantener el diálogo y colaboración
con las autoridades ecuatorianas para llegarse de toda la información necesaria sobre la situación de Jorge David Glass Espinel. Esto lo escribía el gobierno mexicano el 17 de diciembre del año pasado. Perfecto, pues sí, esa es parte del antecedente y en efecto la historia pues todavía no concluye, más bien se encuentra en estos momentos quizás en su etapa más ríspida entre ambas naciones, porque por lo pronto todos los diplomáticos que se encontraban allá en Ecuador durante el fin de semana fueron desalojados y llegaron el día de ayer, domingo, aquí a la República Mexicana. Y ahora pues está por verse en efecto qué es lo que sigue cuando se diriman este asunto en una corte internacional. Sí. Pues sí, ese es el último hashtag en tendencia de hoy. Ecuador. Estaba viendo los comentarios de nuestros amigos, que dice por acá, alguien decía, bueno, Leti, en mi opinión, este señor le vio la cara al presidente y el presidente que le abre las puertas a cualquiera, pues cayó. Pues no, estaban siguiendo, era un exfuncionario de gobierno. Dice Elizabeth, tampoco se vale que asilen a un claro delincuente, es que no sé si ya estaba demostrado que era delincuente, o sea, si ya había incluso sentencia, Carlos, dictada con toda la demostración de las pruebas, pero en todo caso no le corresponde a México tampoco juzgar. Fíjate, en 2 casos ya ha habido sentencia en su contra y ha habido sentencia de 6 y de 8 años. Ajá. Y otro caso más se encuentra abierto, pero aquí tiene uno que ir más allá de eso, porque cabe la posibilidad incluso de que haya existido la utilización facciosa de la justicia. Claro, claro. Por esas razones es que existe algo que se llama protocolo de Viena o código de Viena, y que es el que permite precisamente que si una persona está diciendo que es perseguida Convención de Viena. La Convención de Viena, gracias Blanquita. Con base en la Convención de Viena, por eso México hizo bien, y México estaba valorando las circunstancias de las investigaciones en contra del ex vicepresidente, y México, después de haber hecho la evaluación pertinente, decidió que sí era necesario solicitar el asilo político para Jorge Glass, pero el gobierno de Ecuador no se lo concedió. Y en la obligación del gobierno de Ecuador, con base en ese convenio de Viena, ¿sí dijimos convenio qué era? Perdón. Convención. Convención de Viena, oh, qué bárbaro, se me olvida mucho. Con base en esta convención de Viena, pues Ecuador tendría que haber respetado la decisión de México, así como Julian Assange pasó tanto tiempo en embajadas, ¿lo recuerdan? Y nadie irrumpía en ellas. Es ese hecho, el haber irrumpido en la embajada, pues es lo que de alguna o de otra manera también ha permitido, según revelan o detallan algunos analistas internacionales, mostrar el talante y el tipo de persona que es quien gobierna Ecuador, Daniel Noboa. Algunos lo califican o lo tachan de junior. Dicen que tiene relaciones con Estados Unidos, precisamente, y en pocas palabras, cabe la posibilidad o existen algunas razones que esgrimen ciertas personas, ciertos analistas, para considerar efectivamente pues que Daniel Noboa no es necesariamente el mejor presidente y no es necesariamente el sistema de justicia que tiene Ecuador en estos momentos, un sistema independiente, autónomo y que pueda garantizar imparcialidad. Y ese es el gran problema. Por eso es que se va a poner interesante el asunto, porque a partir de ahora se va a empezar a desvelar pues cómo son las cosas de verdad en Ecuador. Lo que están viendo en la pantalla es lo que publica la Presidencia de la República del Ecuador. Y dice: ecuatorianos, los últimos días han requerido fuerza y decisión en una situación compleja y sin precedente que vive el país. He tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes corruptos o narcoterroristas.
Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena, o se corra el riesgo inminente de su fuga como nos ha pasado antes y se burle nuevamente del pueblo ecuatoriano. Hemos visto las reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyecto político por encima de la soberanía, dignidad y la justicia de Ecuador. Otros han tratado de devolverlo a una lucha ideológica, tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte. Por último, unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. Hay que entender que nos estamos jugando el país y que todas estas críticas salen una vez que ven que la gran mayoría de los ecuatorianos votará por la dignidad nacional de la consulta popular del 21 de abril, la máxima expresión democrática en una nación. El Ecuador es un país de paz y justicia que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos. Finalizo este mensaje agradeciendo a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y mi equipo de trabajo, pero sobre todo agradecer a los millones de ecuatorianos que luchan día a día a mi lado por un nuevo Ecuador. ¿Por qué quise leer esto? Mencionabas la Convención de Viena, porque el respeto a la Convención de Viena que argumenta de su lado a México es el mismo argumento que está presentando, o parte de los argumentos que está presentando el gobierno ecuatoriano. A lo que quiero llegar es a que esto se puede convertir o se está convirtiendo en un diálogo de sordos. Habla de guerra, no hay posibilidad, eso es una posibilidad muy, muy, muy remota y sin ser experta en materia internacional, simplemente somos observadores, en mi caso José López, porque dice, disculpen si ustedes son expertos en política exterior. No, no lo somos, solo lo que tenemos es una larga experiencia en observar el acontecer nacional y mundial. Eso nos da algunas herramientas. Pues sí, efectivamente. Y bueno, al final de cuentas, yo por eso insisto, se va a poner interesante el asunto porque tú decías, puede convertirse esto en un diálogo de sordos. Pues por eso precisamente es que se va a acudir ante la Corte Internacional para que sea un árbitro, se supondrá imparcial, el que defina, y entonces veremos quién tiene la razón. Por eso insisto que se pone interesante. Bien, pues vamos a lo que sigue, mi querido Carlos. Vámonos a lo que sigue, y lo que sigue son las efemérides. Vamos a comenzar con la primera, correspondiente al 8 de abril del año 1904. La famosa Plaza Times Square de Nueva York, allá en los Estados Unidos, toma su nombre en honor al periódico The New York Times, sustituyendo al antiguo, ¿cómo se llamaba antes? Longacre Square. Supongo que así se pronuncia, Longacre Square, porque se escribe Longacre Square, supongo. ¿Qué tal? Qué difícil, qué bueno que mejor le pusieron Times Square. Mucho más fácil, sí. Bueno, ¿qué tanto saben de Rebsamen, aparte de que hay nombres, hay calles con su nombre y un colegio que se cayó también desafortunadamente con su nombre? Bueno, pues resulta que murió un 8 de abril, pero de 1904. Era pedagogo, Enrique C. Rebsamen, pedagogo, y ejerció una gran influencia en la educación nacional. Seguimos en el mismo 8 de abril, pero del año ahora 1914. En esa fecha nació María Félix en Álamo, Sonora, una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano. 1914 nació María Félix. El 8 de abril de 1950, India y Pakistán firmaron el Tratado de Amistad conocido como el Pacto de Delhi.
Ese que estamos viendo es el virrey Antonio María de Bucareli. Él murió el 8 de abril de 1779. Su nombre, por ahí lo habías puesto, Carlitos, déjalo si quieres, completo, Antonio María de Bucareli y Úrsula. Murió en la Ciudad de México. Él es. El mismo que viste y calza. Perfecto. Vámonos al año de 1861. En ese año, Ignacio Zaragoza fue nombrado ministro de Guerra y de Marina. 1861. Y ahí lo tienen ustedes en pantalla precisamente. En 1915 en México se expide el decreto que establece el salario mínimo. Desde 1915 se habla del salario mínimo. ...8 de abril, pero del año 1994, eso ya está muy cercano. En ese año, en 1994, Juan Pablo II inauguró la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano, al finalizar los trabajos de restauración que se prolongaron durante 13 años. Se volvió a abrir en 1994. El 8 de abril de 1994, también un empleado que fue a instalar un sistema de seguridad descubrió el cuerpo de Kurt Cobain en su casa en Seattle, allá en los Estados Unidos. Muy joven Kurt Cobain cuando falleció, por cierto. ...8 de abril, pero del 2022... la Academia de Hollywood en los Estados Unidos, luego de llevar a cabo una junta de gobernadores, tomó la determinación de sancionar al actor Will Smith. ¿Se acuerdan de la bofetada, del bofetón que le acomodó a Chris Rock, por la que no podrá participar a partir de ahora, pues en ningún evento o programa? No podrá estar en persona ni de manera virtual, y esa sanción le durará 10 años. Todo por pues bofetón que le dio a Chris Rock. Eran los Oscars, ¿no, Blanquita? Sí, la entrega de los premios Oscar. ¿Qué tal? Porque hizo una broma en torno a la alopecia de su mujer. Sí, hombre, es cierto. Vamos al 9 de abril, llegamos a 1767 en ese año, y ese día se publicó un bando en Málaga, allá en España, ordenando la expulsión inmediata de todos los jesuitas. Este fue un padecimiento prácticamente a nivel mundial. Ese año también fueron expulsados de México. México todavía era colonia española, y entonces tuvieron que salir pues de México también, o sea, si era de España, españolas, y el refugio fue Italia. Se fueron grandes intelectuales de México, tuvieron que salir en aquel 1767. El decreto se publicó el 9 de abril en Málaga. Vámonos ya al 9 de abril de 1860. En ese año, Leon Scott creó el primer registro sonoro de la historia en su fonoautógrafo. Unos 10 segundos nada más de la pieza Au clair de la lune, al claro de la luna. En 1860 se creó ese primer registro sonoro en la historia de nada más 10 segunditos. ¿Qué tal? Llegamos al 9 de abril, pero de 1953, Warner Brothers, ahí en Estados Unidos, estrena La Casa de Cera. Fue la primer película en 3D, House of Wax. ¿Yo no la vi, tú? No, tampoco. Fíjate. Bueno, era de Ni 1953. nos la perdimos. Hay que andar en algún lado. Es que eso de la tercera dimensión como que no fue muy exitoso, ¿no, Blanquita? Al final. Pues no sé. Después la cuarta. En ese tipo de tecnología me refiero, porque recuerda que cuando hablábamos de esta tecnología en tercera dimensión, entraba uno al cine con unas gafas que tenían cristales, uno rojo y otro azul, y eso era lo que permitía que
sintieras tú según el efecto de la tercera dimensión en la pantalla grande del cine, que en esos ayeres eran pantallas además gigantes, vale la pena mencionar. Pero me sorprende como que eso de la no, tercera dimensión viene de 1953. es muchísimo tiempo, claro, imagínate eso. Wow. Bueno. Vámonos con la siguiente, pues 9 de abril, pero de 1967, un avión Boeing 737 realiza su primer vuelo en Seattle, allá en los Estados Unidos. Acuérdense que esta marca de aviones, la de Boeing, es la que ha generado bastantes problemas en los últimos tiempos, porque se les han desprendido prácticamente partes en pleno vuelo. Bueno, imagínense, desde 1967 andan volando los Boeing 737, pues ya que les echen un buen mantenimiento. Bueno, llegamos a la última, 9 de abril, pero de 2012. Se hace efectiva la compra de Instagram por parte de Facebook, ¿sí? Instagram fue comprado por Facebook en el 2012, ahora ya ni lo notamos, ¿verdad? Ni parece, nada, ya es como un poco lo mismo en algunas cosas y en algunas otras pues tienen sus notables diferencias. Lo que es un hecho, pues es que son de las redes sociales más influyentes, por lo menos Instagram vino, yo creo que a revivificar el negocio de Mark Zuckerberg, que ya estaba empezando a dejar de tener audiencia en Facebook, porque ya en Facebook nada más estamos los viejitos, dicen. Y entonces Instagram vino como que a reavivarle el negocio a Zuckerberg, porque Instagram sí lo utiliza prácticamente mucha gente por aquello de que lo que promueve, pues es de alguna manera yo lo califico como el culto a la personalidad, ¿no? Claro. Muy bien. Interesante. Bueno, pues hasta aquí las efemérides. A ver, dice Letichón que los aviones estos están tan viejitos que se desarman en vuelo. Y dice que si somos unos chamacuelos todavía. Eso sí. Eso Ajá. sí. Recuerda Elizabeth Aguirre Rodríguez, y por supuesto es verdad que María Félix nació y falleció el mismo día, 1914, 2002, el 8 de abril, efectivamente. Saludos, Lupita Ortega, que anda por aquí. Sí, ¿te acuerdas? Que además se dio a conocer unos días después y decían que, pues, o que no, que se dio a conocer el 8 de abril, pero decían que había fallecido unos días antes, pero que se habían esperado del 8 de abril, pues, para que el mito fuera así como redondo y mito absoluto, ¿no? ¿Sabes de qué es de lo que yo me acuerdo? Que unos días después exhumaron los restos de María Félix ahí en el Panteón Francés. Ah, sí. No estoy seguro cuántos días después, pero lo recuerdo con claridad porque fue una de las primeras coberturas que hice precisamente aquí en Radio Centro. Estar haciendo guardia allá afuera del Panteón Francés porque estaban exhumando los restos de María Félix. No me acuerdo de esa, fíjate. Ya, luego lo voy a investigar porque es un dato relevante para mí. Sin duda alguna. Sí. Bueno, pues vamos a otras noticias. Hay una información que me llamó mucho la atención esto, Carlos, lo del asunto de Perú. Oye, sí, ¿no? Que resulta... Primero fue México. ¿Primero fue México y luego Perú? Sí. Primero México decidió imponer visas a los peruanos. Así y luego Perú decidió imponer visas a los ciudadanos mexicanos para visitas de corta duración. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué sucede esto? Pues simple y sencillamente el gobierno de México publicó, ya sabes que en estos tiempos y gracias a la red social de X, pues las comunicaciones oficiales así de fácil se le hacen llegar a uno, y el pasado 6 de abril el gobierno de México, ya por la noche, por cierto, fue que publicó pasada las 10 de la noche, a las 10 de la noche con 40 minutos. Aquí está precisamente el registro en el mensaje de Twitter que en estos momentos voy a compartir en pantalla con todos ustedes. Aquí está la publicación de la Secretaría de Gobernación. Gobernación informa, México suspende de manera temporal la exención de visas para nacionales del Perú.
Las personas de ese país con pasaportes ordinarios deberán tramitar una visa para visitar México. Esta medida provisional contribuye a que quienes son originarios de esa nación no pongan en riesgo su vida, salud o respeto de sus derechos humanos. Se entiende, pues, Blanquita, con base en esta información oficial, que la justificación del gobierno de México, pues es evidentemente, pues tratar de frenar una migración insegura de peruanos en particular, que estaría poniendo en riesgo su vida, pero aparentemente no hay mayores detalles. Dice en el comunicado, por ejemplo, recientemente se ha presentado un aumento sustancial en la entrada de nacionales peruanos a México, al aprovechar la decisión unilateral tomada el 9 de noviembre de 2012, que suprimió el requisito de visa. Sin embargo, gran número de personas ingresan con la intención de realizar actividades distintas a las categorizadas como visitantes sin permiso, para realizar actividades remuneradas, según lo estipulado en la fracción primera del artículo 52 de la Ley de Migración. Por ello, y con el objetivo de proteger la seguridad y bienestar quienes se encuentran en situación de movilidad humana, así como para colaborar en la lucha contra las redes de tráfico de personas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, ha optado por reintroducir de forma temporal el requisito de visa para las y los ciudadanos con pasaportes ordinarios de la República del Perú que deseen viajar a México. Ahí está la explicación, Blanqui. Por protección. Así. Bueno, pasando a otro asunto, ¿saben quién ganó muchísimo, muchísimo, muchísimo en 2023? La banca, 273,000 millones de pesos en 2023 ganó. Es una ganancia récord de la banca. Es más rentable que las industrias químicas y de alimentos, entre muchas otras. Es este grupo de bancos privados que opera en México que terminó con esas ganancias, uno de los mejores momentos de los últimos años en cuanto a generación de utilidades. Es lo que han confirmado los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Yo cuando leí la nota dije, bueno que les vaya bien, qué malo que sean extranjeros y más malo aún que sea, ¿por qué les fue tan bien? Porque las tasas de intereses están altas y los que utilizan la banca pues pagaron más intereses. Eso hizo que le fuera muy bien a la banca. Sí, efectivamente. A México no le va mal, de cualquier manera. El dólar estadounidense se negoció al cierre de la jornada en 16 pesos con 32 centavos en promedio. Eso significó un cambio de 0.8%, o sea, otra ganancia más de 8.8% frente a los 16,45 de la jornada anterior. Está muy fuerte el peso. Sí, muy fuerte el peso y está más cerca de los 12 que tuvimos hace muchos años que de los 24, 25 que tuvimos el año antepasado. El 25 llegamos a tener, qué increíble, ¿verdad? Sí. Bueno, otra vez sale otra nota respecto a la gestión de la pandemia de COVID. Resulta que los expertos han reprobado el manejo de la pandemia de COVID. Según Julio Frenk y José Ramón Cosío o Jaime Sepúlveda, un grupo que está conformado por ellos y por otros, la gestión de la crisis estuvo caracterizada por un proceso fallido de toma de decisiones que incluyó la personalización excesiva y la persistencia en el error. Es un poco lo mismo que les decíamos el jueves, que se hubieran salvado por lo menos 224,244 vidas si se hubiese dado un manejo diferente de la pandemia de COVID. Es la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 la que da a conocer sus conclusiones y esta es una de ellas. Muy bien. Hay un asunto muy interesante, vale la pena creo que compartirlo con ustedes. Yo creo que no van a escuchar muy pronto al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de su popularidad a nivel internacional, no por lo menos. Y eso tiene una razón. Me estoy metiendo en estos momentos y le estoy poniendo en pantalla precisamente la página en tiempo real del Morning Consult, que es esa página que revisa el presidente López Obrador y que revisaba para presumir siempre que se encontraba en segundo lugar de popularidad en el mundo, ¿lo recuerdan? Y él decía, solamente debajo del gobernante de la India, Narendra Modi. Pues, ¿qué creen? Que ha llegado alguien que desbancó al presidente Andrés Manuel López Obrador y por esa razón se me hace que no nos va a presentar
muy pronto esta gráfica el presidente, porque vean ustedes quién es quien ahora ocupa el segundo lugar en materia de aprobación como presidente en esta, pues, tan Javier Milei, el argentino, presumida en algún momento, ¿verdad? lo Encuesta. desbancó del segundo lugar. Exactamente. Y además la diferencia es de 66, de 4 3 puntos puntos, de porcentuales. 3, 4, ¿no? de De 62 a 66, tienes razón, 4. Son 4 ¿sí? puntos porcentuales. Fíjate que mi hermano acaba de regresar de Argentina y dice que platicó, pues que vas por allá, platicas con el taxista, platicas con el de la tienda, con el restaurante, ¿no? Con diferentes personas y dice que la gente en términos generales está sufriendo, pero dicen que Milei se los advirtió, que iba a tomar medidas duras y que iba a ser difícil al principio, pero que después todo se iba a componer. Y coinciden en señalar, estamos esperando ese momento, pero él en principio no nos mintió, nos dijo que iba a ser difícil. Entonces, bueno, claro que hay gente que se opone, pero hay muchos otros también que tienen este punto de vista que me pareció por otro lado interesante. No nos mintió, nos advirtió que así iba a ser. Y ahora me sorprendió más verlo en segundo lugar de popularidad. ¿Sí? Qué curioso el tipo de personalidades que les llaman que llaman la atención a los seres humanos, a las sociedades en esta época que estamos viviendo. Y eso lo único que hace es abonar al pesimismo con esta humanidad. Pues sí, imagínense, la gente a ese tipo de personajes es a la que apoya, pues lamentable. La Fiscalía General de la República sufrió un nuevo revés en el caso de la llamada estafa maestra porque un juez de control de residencia en el penal del Altiplano le negó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada la orden de aprehensión contra Rosario Robles Berlanga por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultar, encubrir o pretender ocultar o encubrir. Así es que, pues, el juez le ha negado orden de aprehensión contra Rosario Robles por delincuencia organizada. Perfecto. Pues me brinco a esta que es muy importante. Uriel Carmona, ¿se acuerdan de él? El fiscal de Morelos, investigador del caso Ariadna Fernanda, que después se convirtió en investigado del mismo caso, pues porque presuntamente habría tratado de ocultar la realidad del hecho. Pues resulta que el Poder Judicial de la Ciudad de México ha declarado el sobreseimiento del delito de retardo de justicia contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el caso de Ariadna Fernanda. Eso lo informó su abogado Gabriel Regino García. En pocas palabras, lo que significa, pues es que el Poder Judicial de la Ciudad de México no encontró elementos para que sea investigado y por lo tanto no tendrán por qué investigarlo más por este asunto en particular. Pasó un mes de la ejecución de Yanqui Cotán, estudiante de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y este día, lunes, estudiantes también de esa escuela irrumpieron en Palacio de Gobierno de Guerrero y llegaron muy tempranito y, bueno, pues hicieron de las suyas, ya saben, con un ataque, pues perpetrado por los jóvenes normalistas. Eso por un lado. Y por el otro lado, en Chiapas, 2 agentes de la Policía Estatal Preventiva adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron asesinados en Ocoso, Cuautla, a 30 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, según informan fuentes policíacas. Perfecto, Blanquita. ¿Algo más que tengamos que informarles a nuestros amigos importante? Aquí en la Ciudad de México, quizás lo que tiene que ver con el agua presuntamente contaminada en la alcaldía Benito Juárez, Blanquita. La gente ha denunciado que el agua sale del grifo con olor como a combustible, es lo que han denunciado. El gobierno de la Ciudad de México ha estado investigando y les ha dado una respuesta, pero que no es muy convincente y que no le da tranquilidad a la gente, y por eso ya anunciaron justo, mucho ojo para nuestros amigos que nos están viendo en el Como en Vivo este martes 9 de abril, porque los vecinos de la colonia anunciaron que van a hacer un bloqueo este 9 de abril para exigirle a las autoridades capitalinas que vayan y les expliquen bien qué es lo que está pasando con el asunto del agua. Qué terrible. Bueno, pues vámonos a lo que sigue. Vámonos entonces a lo que sigue, y lo que sigue son las buenas del equipazo.
Como siempre, le agradecemos a José Antonio Cruz Peinado, nuestro amigo de las buenas del equipazo, nuestro corresponsal de las buenas del equipazo. Gracias por el trabajo de todos los días, José Antonio. Vamos con la primera buena del equipazo, que va a ser con toda seguridad muy feliz a Caosfera y a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en el norte del país, porque esta pues tiene su origen prácticamente en el estado de Sonora. Resulta que hace 2 años surgió Te llevo a la quimio, pues un pequeño sueño en el cual choferes de plataformas digitales y voluntarios que facilitan sus vehículos, pues actualmente operan de forma continua y se han convertido además en parte importante de la vida de niños, jóvenes y adultos a quienes apoyan, porque precisamente Te llevo a la quimio inició como un pequeño programa de ayuda que ha beneficiado a cientos de pacientes de oncología del Instituto Mexicano del Seguro Social, con ya más de 6,000 viajes gratuitos a sus tratamientos. Esto ocurre precisamente allá en Ciudad Obregón, Sonora. ¿Qué les parece? Ahí está la foto de todos los amigos del volante que forman parte de este programa de Te llevo a la quimio. Pues definitivamente para ayudarles a todos los jóvenes que necesitan llegar a tiempo a sus tratamientos médicos. Dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, esta es una buena del equipazo, muy movidita por una buena causa. Muchas gracias. Y dice Caosfera, es una buena del equipazo, muy consciente y solidaria, y arriba Sonora. Y si no, que vean el mapa. Bueno, esta está muy simpática. Resulta que pues unos jóvenes se casaron, pero no querían una boda tradicional. Por alguna razón a los dos les gustan los dinosaurios y son fans de Jurassic Park. Entonces su boda fue temática y el tema fueron precisamente los dinosaurios, al grado de que repartieron unas quesadillas que yo no sabía que venden ahí en la colonia Roma Sur, en el Ramón López Velarde, que son quesadillas con forma de dinosaurios y tienen diferentes modelos y tú la puedes pedir. Estaba leyendo, se ponen viernes, sábados y domingos, como a las 12 del día hasta las 6 de la tarde, una cosa así, en un tianguis que se pone ahí sobre Avenida Cuauhtémoc, en el lado de la banqueta del Parque Ramón López Velarde. Y contrataron a ellos para que llevaran quesadillas y entonces hay una escena donde hay un dinosaurio que les lleva las quesadillas de dinosaurio a los novios de la dinoboda, y además durante la hora del baile en la pista también había 2 dinosaurios. Entonces fue una boda pues que ojalá que los haya hecho muy felices. Yo diría que fue una boda sui generis. En una buena del equipazo que dice Elizabeth, muy prehistórica. Hace tiempo que sacan esas quesadillas y quiero probarlas. Yo apenas me enteré, fíjate. Leti dice que es una boda muy jurásica. Muy jurásica, claro. Qué divertida fiesta. Pues se han puesto de moda, ¿no? Hacer ese tipo de fiestas temáticas. Sí. Y eso como que le da un toque de diversión interesante, por supuesto. Fíjate que no lo había pensado en una boda, porque bueno, lo hacen con cumpleaños y así, ¿no? Claro. Pero en una boda no me había tocado saber hasta ahora. Por eso cayó en la buena del equipazo, precisamente, claro, por ser una boda muy sui generis. Dice Carmen Castro, una boda muy divertida. Sí, por supuesto que sí. Vamos con la siguiente buena del equipazo. Esto está bien interesante. ¿Sabían ustedes, amigos, que hay gatos en Palacio Nacional? Allí donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador, efectivamente, el Palacio Nacional de México. Bueno, pues resulta que desde hace mucho tiempo hay gatos que llegaron de la colonia, de las inmediaciones del centro, y llegaron como inquilinos de Palacio Nacional, y nadie les hizo nada, nadie los corrió, nadie los alejó, sino por el contrario, los mismos trabajadores del Palacio Nacional después, al darse cuenta que estaban los gatos, pues empezaron a darles alimento y a darles agua. Bueno, pues resulta que ahora los michis, como les dicen a los gatos en Palacio Nacional, pues se van a convertir en activos fijos prácticamente del gobierno. Ya tienen la vida asegurada, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador
ha declarado a los gatos que viven en el Palacio Nacional como activos fijos vivos del gobierno de México. Lo anterior a través de la Secretaría de Hacienda, ¿eh? El término activos fijos suele referirse a edificios o a muebles, pero esta vez se aplica a los gatitos, lo que significa que será un deber proporcionarles comida y cuidados por el resto de su vida, sin importar quién sea el presidente de México. ¿Qué les parece? Pues sí, como dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, esta es una buena del equipazo, muy peluda. Muy bien. Y dice Leti Chong, una buena, muy felina, muy bien. Dice Caos era amorosamente gatuna. Muy bien, Caos, muchas gracias. Y Carmen Castro nos decía de la anterior, que llevaban a la gente a las quimios, decía que muy altruista. Gracias, Carmen. Claro que sí. Hola, Carmen, no te había visto por acá. Bueno, vamos a... Ay, ya se me perdió, ¿dónde estoy? No sé, que me moví porque estaba viendo algo que nos mandó Causer, a ver si lo metemos ahorita. Okay. Pero bueno, muy rápidamente, va por partida doble. Resulta que en Tampico va a haber diferentes negocios y emprendimientos, van a llevar a cabo una cosa que le van a llamar la Michilotería. Michilotería. El objeto es recaudar recursos y van a jugar además con una tabla especial de gatitos. El Catfecito, Tampico, dio a conocer que el objetivo es aportar donativos en efectivo o en especie para el Refugio Amor Gatuno, que es una organización sin fines de lucro que busca disminuir el porcentaje de gatos en situación de calle a través de la esterilización. Bueno, por si eso no fuera suficiente para darnos cuenta de que en Tamaulipas quieren mucho a los gatos, no solo en Tampico, sino también en Matamoros, resulta que en un acto que resalta los valores de respeto y ayuda hacia todo ser vivo, la Cruz Roja Mexicana en Matamoros, Tamaulipas, dio la bienvenida a un nuevo miembro a su equipo de emergencia. Se trata de Miauricia Gatum, un gatito que forma parte integral de la Corporación de Emergencias. La historia de Miauricia comenzó cuando fue encontrada por el personal de la Cruz Roja en las instalaciones de la delegación. Buscaron a sus dueños, pero no los encontraron, y entonces, pues ella se convirtió en un miembro adoptado de la familia de la Cruz Roja Mexicana de Matamoros. Está buenísimo el nombre, Miauricia Gatum se llama. Una buena del equipazo, gatunamente altruista, dice Carmen Castro. No, perdóname, dice Elizabeth. Y Caosfera dice, una buena del equipazo, tan pequeñamente empática. Qué bonita Miauricia, dice Leti Chomposi. Miauricia. Está buenísimo el nombre, me encanta. A mí eso me encantó, el nombre, Miauricia. Miauricia Gatum. Miauricia Gatum, sí, por supuesto, como debe de ser. Bueno, y aquí va para cerrar con una sonrisa. Esta primera imagen de este primer video, la imagen no es muy buena, pero lo que se ve, pues, aunque está no muy buena la imagen, no de muy buena calidad, es muy bonito. Ese es un pequeñito de la calle, su mamá está pidiendo dinero en los autos. Y ese es un policía que le llevó, pues, primero unos tacos. Y luego, pues, le regaló eso que está sacando de una cajita, que es una sudadera que se pone el chiquillo. Miren, ya lo están viendo. El chiquito se pone la sudadera y le quedó. Traen hasta su perrito. El perrito, ahí está la mamá, que ya regresó y dice, bueno, pues, ¿qué pasó? Y va, le da las gracias y le da un abrazo al policía. Dice el policía que él admira mucho a esa mujer porque no obstante que la vida la ha tratado mal, pues le mete pecho a la vida. Así lo dijo el policía. Y pues bien por el policía, ¿no? Definitivamente. Son de esos héroes sin capa, como les dicen ahora en las redes sociales. Sí, y aquí hay otros, aquí hay otros héroes sin capa. ¿Los tienes? Ahí van. Esos también, padres. ¿Cómo? A veces es tan fácil hacer el bien. ¿Sí? El perrito estaba a punto de caerse del techo. Yo no sé qué hacía en el techo para empezar. Sí, ¿no? Hombre. Y se juntaron varios. ¡Ay, ya! Lo cachó. Justo a tiempo llevaron la escalera
para cachar al perrito y salvarlo de una caída que muy probablemente le hubiera costado, pues si no la vida, sí una buena cantidad de lesiones. Miren, ahí estaban listos para cacharlo en caso de que cayera, pero llegó el de la escalera, se sube, y también era peligroso porque ve el techo cómo está, la escalera no estaba muy bien sostenida. Al vuelo, sí. Ay, qué miedo, dice Elizabeth. Lo salvó, definitivamente. Sí, caray, Qué afortunadamente. bonito, qué bonito. Sí. A ver, dice Caosfera, y aquí unos dinosaurios en el eclipse. Ya para irnos nada más, A ver. video. Ahí les va. Ah, ¿qué tal? Le ponen sus lentes, salimos. Qué bonito. Sí. A todos les pusimos a los dinosaurios. Qué padre, qué bonito video, Caosfera. Didáctico el asunto del eclipse, sin lugar a dudas. Todos teníamos que haberlo aprovechado para eso. Qué bueno que lo disfrutamos. Carmen Castro decía otra buena del equipazo, muy heroica y bondadosa. Pues sí, nuestros videos para despedirnos definitivamente. Dice Caosfera, muy clasista llamarle gato a alguien, no Curiosidades M. Ah, es que no sé por qué que haya dicho Curiosidades M acá arriba, no sé a qué habrá dicho. ¿A quién le dijo gato Curiosidades M? Pues sí. Dice, siempre ha habido gatos en Palacio, y ya saben a qué me refiero. Ah, fue por ese comentario. Bueno, pues muy bien, que a veces eso pasa, sentidos del humor diferentes, pero estamos luego en ocasiones en tiempos en los que tenemos que ser políticamente correctos. Más cuidadosos. Sí, un poquito más cuidadosos. Ahora el miércoles sí tenemos entrevista, platicaremos acerca de la importancia de la participación de los jóvenes estudiantes en las ciencias, en todas las ciencias, y es que hay un concurso, el concurso 2024 para niveles secundaria, preparatoria y universidad. La recepción de proyectos es a lo largo de este mes, y bueno, ya lo saben, es Expociencia CDMX. Los chavos que han ganado se han ido a otros países como, pues se han ido a Abu Dhabi y algunos otros países, así es que espero que nos acompañen a las 21 horas en Entrevistas. May Guzmán, qué gusto verte por acá y gracias por la super etiqueta. Y también bienvenida a nuestra querida Mayra Guzmán Santoyo, que anda por aquí también saludándonos. Dice que los restos de sus abuelitos descansan en el Panteón Francés, allí de Río San Joaquín, que no sabía el dato de María Félix. Bienvenida, May. Bien. Ah, mira, por cierto, hablando de que aquí anda, justo nos está regalando un super sticker. Gracias, May. Pues de una vez vamos a celebrarlo como Dios manda. Viene Corcorito para ti. Con eso nos vamos, amigo. Nos vemos el miércoles 21 horas para la entrevistas. Y ya, el jueves, en nuestro Jueves Redondo, con el Mariachi Ninja, Carlitos y yo. ¿Verdad? Aquí los vemos. No se les olvide que el equipazo somos todos. Hasta el miércoles en entrevistas y al jueves en el equipazo. Ahí nos vemos. Bye.